vamos a tocar lo que son las dimensiones del BIM. Es muy similar al tema pasado que vimos. Sabemos que BIM es un trabajo colaborativo que nos permite cierta interoperabilidad durante el proceso constructivo que se lleva a cabo en diferentes proyectos con diferentes tipos de ingenieros, arquitectos, entre otros. Este proceso es bastante complejo, por lo mismo llevamos de diferentes pasos, diferentes procesos para llegar a una dimensión BIM. Empezamos con la primera dimensión, que es la idea del proyecto. Un proyecto no puede surgir sin una idea, que en arquitectura nosotros le llamamos idea generatriz. Es similar a esto. En esta vamos a ver el origen del proyecto como tal, cómo va a suceder que fluyan las diferentes ideas que vamos a tener. En esta también vamos a tener la concepción de la idea como tal y vamos a ver que vamos a tener estudios previos a la realización del proyecto. Puede ser un estudio de impacto ambiental, un estudio de costos, pero van a ser estudios previos a todo el proceso constructivo que vamos a tener. La primera dimensión se llama la idea como tal. En la segunda vamos a tener ya el boceto, que aquí vamos a tener ya las dimensiones que vamos a determinar en el proyecto como tal. Vamos a tener medidas estándares que vamos a poder utilizar durante todo el proceso que vamos a tener. En esta preparación se puede utilizar y sabemos que es muy conocido el 2D. Es lo básico. Lo básico, utilizamos aquí el AutoCAD para generar todas las ideas y para poderlo llevar a una tercera dimensión, que es la más conocida en nuestro medio como tal, que es el 3D. Es lo que trabajamos normalmente para nuestros proyectos, pero muchas veces a nosotros nos enseñan o nosotros queremos diseñar directamente en el 3D, cosa que estamos muy confundidos. Porque para poder generar un BIM completo, tenemos que seguir todo este proceso, sin saltarnos ninguna dimensión. Tenemos el problema de que pues para nosotros, tal vez por tiempo o tal vez por facilidad, vamos directamente al 3D. Y pues el programa más conocido en 3D es el Revit, o para algunos el SketchUp, ¿verdad? Que pues es un poco más práctico el SketchUp. A partir de tener el 3D, en este ya se implementa toda la información que va a llevar el proyecto. Ya ingresamos datos directamente, pues en este caso, de Revit, para generar un BIM completo, ¿verdad? Que pues fueron los blogs que vimos anteriormente. En este también podemos utilizar pues programas no tan conocidos como Cipe y Tecla. ArchiCAD es un poco más conocido, ¿verdad? Como les comentaba, aquí ya tenemos documentación gráfica, información geométrica directamente del proyecto, los objetos que vamos a proyectar o a trabajar ya con sus propiedades y una visualización determinada del proyecto. Nos dirige a una cuarta dimensión que es el tiempo. Después del 2D y del 3D ya podemos tener ciertas proyecciones y debemos de tenerlas claras. ¿Por qué? Porque entonces esto nos va a permitir un mayor ahorro de tiempo como tal, como bien lo dice la dimensión, va a intervenir directamente para que no tengamos atrasos. Surge en todos los proyectos, es muy difícil que un proyecto salga directamente en el tiempo establecido, pero para eso es esta dimensión, para que podamos tenerlo más claro y no hayan tantos atrasos como tal. Hemos conocido de diferentes programas que nos permiten esto, los diagramas Gantt, el PERT. Estos proyectos podemos trabajarlo directamente en Project Management, que es el más conocido. Primavera P6, que también nos permite un análisis de tiempos para generar una mayor efectividad en la realización del proyecto. Y pues tenemos otros que no son tan conocidos, ¿verdad? Como les comentaba, aquí ya tenemos una simulación de las fases que vamos a tener en el proyecto para ver los tiempos.
la simulación de las instalaciones como tal y el diseño del plan de la ejecución que vamos a tener en todo el proyecto. Llegamos a la quinta dimensión, que es el costo. Es de los temas más importantes y más difíciles de generar en una obra. ¿Por qué? Porque pues esto lleva mucha investigación, lleva mucho contacto con proveedores, que si no tenemos claro, esto nos va a trazar todo el proceso constructivo que vamos a tener. Este trata directamente del control de costos y la estimación de gastos que vamos a tener durante el proyecto, desde el inicio hasta el final como tal. Como decía, su principal objetivo es mejorar la rentabilidad, no solo del proyecto, sino de la realización de todo el proceso que vamos a tener durante y hasta que termine el proyecto como tal. Esto podemos realizarlo en Presto, que es el más conocido hasta ahorita y el que más se trabaja, Arquímedes y en COSIX. Como les decía bien, en esta quinta dimensión tenemos una estimación de gastos exactos, cantidades de materiales con sus costos y pues todos los costos operativos que vamos a tener, que hablando de costos, pues no es únicamente de los materiales, de la mano de obra, sino que esto viene desde el principio del proyecto. Desde la idea se genera ya un costo, sin la idea pues no podemos tener o llegar a esta dimensión y hasta el final, ¿verdad? Que pues la limpieza del proyecto como tal. Llegamos a una sexta dimensión, que es la sustentabilidad directamente, y esta nos estimula un comportamiento de los diferentes sistemas que vamos a tener en el proyecto para llegar a una especificación o tener en cuenta cuál es la tecnología que nos va a servir más en el proyecto para poder ahorrar, tener un ahorro de energía o tener menos gasto en todos los recursos que vamos a utilizar en el proyecto. En esta dimensión ya tenemos una previa, o se podría decir, ya vamos en la construcción como tal, ya podemos ir construyendo, pero tenemos que ir de la mano viendo qué sistemas vamos a utilizar para tener menos consumos de energías y pues obviamente para reducir el daño ambiental que vamos a tener. En se puede utilizar el programa EcoSim y como bien dicen, vamos a tener un análisis energético, variaciones e interacciones del envolvente como tal y podemos también trabajar con las normas LED. Llegamos a la séptima dimensión, si lo vemos de la mano, también, como les comentaba al principio, va trabajando colaborativamente con los niveles log. Esta es la última y la más completa. Se podría decir que en esta dimensión ya tenemos el proyecto construido. Claramente lo veíamos en el log 5, que es el last bullet, que ya está construido el edificio. En se va a generar un tipo de manual. ¿Para qué? Para ver todo el comportamiento del edificio y para ver el mantenimiento que se le va a ir dando durante el ciclo de vida del proyecto. Cuando hablo ciclo de vida del proyecto me refiero a toda la duración que va a tener nuestro edificio. Pues todos los edificios se diseñan con un cierto tiempo de vida, pero en vamos a tener, como les decía, un tratamiento para el proyecto para que dure más y tenga más eficacia durante que estamos pues habitándolo como tal, ¿verdad? Aquí vamos a tener las inspecciones, las reparaciones que van a surgir durante el proyecto o los mantenimientos que se les va a dar a la edificación. Un claro programa que nos permite realizar un estudio de esto es el Navisworks. Y como bien les decía, aquí vamos a trabajar estrategias para el ciclo de vida de nuestro proyecto BIM. Trata muy claro lo que es un BIM as Built y vamos a tener un modelo de operación y mantenimiento para el edificio con control logístico para el proyecto como tal. Entonces podemos definir que la primera dimensión y la segunda dimensión se preocupan directamente de las tareas iniciales de investigación
la planeación y la implementación de cargas y datos que vamos a tener en el diferente tipo de software que vamos a utilizar. En el 3D ya vemos que es una representación tridimensional del artefacto. En el 4D, un análisis de la duración de los tiempos de construcción. En el 5D, análisis de costos. En el 6D podemos definirlo como una evaluación de la sostenibilidad que va a tener el proyecto. Y en el 7D vemos que es una fase de gestión de lo que ya está realizado o construido para tener un mejor rendimiento del proyecto como tal. Entonces, como les comentaba anteriormente, si vemos, esto va muy de la mano con los niveles de load. A diferencia que el load hablamos específicamente de elementos como tal que vamos a tener en el proyecto. En cambio aquí ya hablamos del proyecto completo como tal.